Somos News, somos Latinoamérica, donde está la noticia, allí estamos nosotros. Gracias por estar al otro lado de esta pantalla. Seguimos recorriendo la información, lo que pasa en América Latina y por supuesto echamos un vistazo a lo que pasa al otro lado del mundo. Por el momento vamos a hablar de noticias en Colombia, no digo colombianas, pero en Colombia. Ya Sergio nos va a explicar en este momento por qué. Sergio, te saludo una vez más, compañero. ¿Cuál es el panorama a esta hora? Andy, así es, volvemos a tema político en Colombia y por supuesto, si hablamos de tema político, el protagonista tiene que ser el presidente Gustavo Petro, quien en este momento pues ha recibido bastantes críticas desde Venezuela y no solo del régimen, sino también de empresarios de ese país. Y todo inició, Andy, porque cuando se hizo la operación de extracción de Nicolás Maduro, el presidente colombiano había dicho que también se había bombardeado alguna fábrica de cocaína en Maracaibo y esto resultó ser una fake news. Tú sabes que el presidente colombiano se apresura bastante a utilizar su teléfono celular y trinar cualquier información que él considere que sea importante para sus seguidores. Claro está, no se da cuenta a veces que es el presidente de un país, sino como si fuera un activista más de cualquier tema relacionado a la política latinoamericana. Pues esto le pasó factura, Andy, y tanto el empresario como Diosdado Cabello, el ministro del Interior y Justicia del régimen venezolano, pues salieron a criticar a Gustavo Petro. ¿Te parece que veamos el génesis de esta noticia? El trino del presidente Gustavo Petro, claro, pues pidiendo o ofreciéndole más bien excusas al empresario. Si lo vemos en pantalla en este momento, Andy, para que nos colabores con la lectura. Ahí está, vamos a leerlo juntos. Esto dice: en algún trino, buscando la detonación de un misil en Venezuela, de algún misil acabando una fábrica de cocaína. Dije que fue en Maracaibo y la verdad es que el empresario de esa empresa tiene razón. Sin que nos diga la causa del incendio, que no fue en una fábrica para transformar pollos al mercado, como dije, parece que sucedió en una empresa estratégica de la economía, imagino, de allá. Me gustaría saber de su dueño la causa del incendio. ¡Wow! Cuesta tratar de entender lo que Gustavo Petro está queriendo decir. Lo que es cierto es que sí, cayó un misil, pero un poco más al norte, muy cerca de Colombia, en tierra Guayú, comunidad binacional. Solo construye con varas de madera. Se prendieron varios bienes de la comunidad, pero no sabemos ni de muertos ni de fábricas. Quizás una empalizada guardando cocaína. Espero más información de las comunidades guayús que han sido aliadas de mi gobierno. Mi saludo al empresario venezolano y publico su video porque se sintió herido por mis palabras, pero hablé de una fábrica de pollos en Maracaibo y era una empalizada guayú sin el consentimiento de las comunidades indígenas que han sido aterrorizadas a través de las masacres por la mafia narcotraficante ubicada más al norte de Maracaibo y cerca a una franja de tierra venezolana cerca de Colombia, sobre el Golfo de Coquimanoa. Sergio, vamos a hacer más simple las palabras de Petro y te pido que traduzcas al español, ¿no? Sí, total. Mira, ¿cómo podemos garantizar que sí lo escribió él por todos los errores ortográficos gramaticales que tiene esta publicación de su red social X? Y como dice mi abuela, no aclares que oscurece. Y eso es lo que le está pasando acá al presidente Gustavo Petro. Quiere aclarar tanto que realmente cometió un error en la verificación de una información que él dio, que hasta metió a las comunidades guayú, comunidades indígenas. ¿Qué fue lo que pasó? El presidente Gustavo Petro estaba diciendo anteriormente que había presentado un bombardeo contra una fábrica de cocaína en territorio venezolano. Después dijo que no, que justamente era otra situación totalmente diferente y que era un incendio que se había presentado días antes, en el mes de enero, en esta fábrica, y fue una información totalmente errónea la que dio. ¿Pero por qué da esta explicación? Porque el propio presidente de la compañía, que también es su fundador, hablamos de Carlos Yu, el presidente de Primasol, pues publicó un video pidiéndole claridad al presidente Gustavo Petro y diciéndole que no es momento de desinformar de esta manera. Te propongo que veamos a continuación estas fuertes declaraciones de un empresario venezolano que no tiene nada que ver con ninguna situación de narcotráfico y que le pide explicaciones y le pide serenidad al presidente colombiano. Wow, gracias. Ahí escuchamos.
se están haciendo y que están mancillando mi nombre. Nosotros somos una familia que tiene más de 80 años en el país. Y por último, presidente Petro, aquí no, ni empacamos ni fabricamos ningún tipo de narcótico. Necesitamos que por favor dejen de estar mancillando nuestro nombre y nuestro honor que tantos años ha costado, desde mi padre hasta mi persona y todo mi equipo, que ha sido vilipendiado durante los últimos 2-3 días en este país. Bien, ahí está, Sergio. Vamos a analizar esto entonces. Sí, claro, y es que esto no solo Andy vio por las palabras del empresario Carlos Siu de Primasol, sino también quedó en evidencia algo acá, Andy y televidentes. Hay fractura entre la relación del gobierno de Gustavo Petro y el régimen de anterior dictador de Nicolás Maduro, que se encuentra ante la justicia en los Estados Unidos. ¿Y por qué lo digo? Porque en las últimas horas Diosdado Cabello también se pronunció, y se pronunció con palabras muy fuertes, Andy, diciéndole a Petro que se estaba hablando sin tener conocimiento. La verdad, esto no se había visto, teniendo en cuenta que en el segundo semestre del año pasado, Petro estaba como el mejor amigo del régimen de Nicolás Maduro y defendía totalmente a este régimen en algunas acusaciones sobre el narcotráfico. Veamos a continuación las declaraciones de Diosdado Cabello, quien funge en este momento como ministro del Interior y Justicia en Venezuela. El presidente de Colombia, como siempre, sale a veces a dar declaraciones sin tener elementos de pruebas, salió a decir unas barbaridades que afectaban directamente. Bueno, imagínate tú, pues, como dijo alguien aquí, tarde piaste, pajarito. En pleno ataque contra nuestro país, se dan esas declaraciones y luego te vas a retractar porque sabes que te dieron una información errada. Eso da vergüenza, da más vergüenza aún. Da más vergüenza. Pero bueno, cada quien con sus cargas, nosotros con las nuestras. El dueño de la fábrica salió adelante, explicó lo que había ocurrido. Es alguien que conoce el terreno, sabe dónde estaba la fábrica y dio la explicación adecuada. De manera que quien tiene la razón es el dueño de la fábrica. Siempre la tuvo, desde el primer momento. Siempre la tuvo. Los carteles... Bien, ahí está la declaración de Diosdado Cabello. Sergio, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero pese a que está haciendo una crítica fuerte a Gustavo Petro, ya no es en el mismo tono en el que se le escucha a Diosdado Cabello hoy, al mismo tono que se le escuchaba previo a la captura de Nicolás Maduro. ¿Lo ves así? Sí, claro, total. A Diosdado se ve muy disminuido, ya no tiene la misma situación o la misma ímpetu que tenía antes de la captura de Nicolás Maduro. Por supuesto que se le nota, pero aquí también hay una ruptura entre la narrativa en ambos países, Andy, y eso es importante aclararlo porque en este momento sin Nicolás Maduro también puede haber una ruptura muy fuerte y hay que tener en cuenta que Diosdado Cabello ha dicho durante su programa con el Mazo Dando, que se convirtió como en su alocución hacia el pueblo venezolano, que él o el régimen sí había financiado algunas campañas políticas en Latinoamérica, incluida la de Gustavo Petro, donde él había dicho que Gustavo Petro había ido a Venezuela para poder buscar financiamiento de la campaña. Si esto lo llega a comprobar el gobierno de Estados Unidos y lo llega a decir Nicolás Maduro durante su juicio, pues el futuro del presidente colombiano podría verse un poco empañado por esta situación. Por ahora hay un quiebre por las premuras del presidente colombiano a la hora de dar información a través de sus redes sociales. Claro. Bien, vamos a estar, por supuesto, atentos a la visita de Delcy Rodríguez con Gustavo Petro y que también nos invita a Sergio a tratar de entender qué mensaje desde la interna y hacia la externa significa esto. Es decir, por un lado, un Donald Trump que hoy está en paz, con agua tibia, pero en paz, con el presidente Gustavo Petro después de aquella llamada telefónica, la promesa de un Gustavo Petro ir a los Estados Unidos, pero siguiendo una Delcy Rodríguez las directrices de los Estados Unidos y ella reuniéndose con Gustavo Petro. Esto lo tenemos que evaluar.
Por supuesto, Andy, y eso podrá ser en los próximos días, lo que te decía, yo creo que va a ser después de la reunión de Gustavo Petro con Donald Trump en el mes de febrero, o por lo menos después de la reunión de Delcy Rodríguez con Donald Trump en los próximos días. Y ese fue uno de los principales temas que se trató en las últimas horas. Ayer en la tarde-noche, Andy, se reunieron los expresidentes de Colombia con el presidente Gustavo Petro, también ex cancilleres y miembros del Congreso de la República que hacen parte del Comité de Asesor de Temas Externos en nuestro país. Una reunión destacada, pero que a la vez le pidieron al presidente colombiano que tuviera mesura, que no utilizara las redes sociales para convertir eso como un canal diplomático del gobierno colombiano justamente con los Estados Unidos. No hizo caso, le dijeron que ya le quedan pocos meses para retirarse del gobierno. Por supuesto, y en este momento, ante la reunión que estamos a apenas de 15 días, que se pueda dar esa reunión entre el presidente colombiano y el de Estados Unidos, Gustavo Petro debe ser muy prudente a la hora de escribir cosas a través de sus redes sociales. Y esa fue la petición que varios expresidentes, como el expresidente Juan Manuel Santos y el expresidente César Gaviria, le dijeron al mandatario colombiano Gustavo Petro. Allí también estuvo el expresidente Ernesto Samper, ex cancilleres que lo acompañaron, no estuvo ni Álvaro Uribe Vélez, ni Iván Duque, ni Andrés Pastrana, pero por supuesto que el presidente colombiano, según nos dicen, se comprometió. Esperamos que lo cumpla, Andy. Se comprometió a ser mesurado en sus declaraciones en redes sociales, a no ser tan visceral, a llevar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos como tiene que ser, a través de la Cancillería colombiana. Claro. Sergio, por supuesto, un Gustavo Petro que no hace caso, porque lo estamos viendo hoy con estas redes sociales, lo que ha posteado en las redes sociales, no para los Estados Unidos, pero sí para la situación de Venezuela. Pero hay algo que resaltar positivo acá, Sergio, y es ese escenario que para los venezolanos se hace impensado. Es decir, esto no hay manera de verlo en Venezuela, y es un actual presidente que está por dejar el poder, pero actual presidente reunirse con otros ex mandatarios. Es decir, en Venezuela no hay manera. Chávez está muerto y por supuesto esa gente ha estado en el poder desde entonces. Claro. Tampoco hay oposición con la que se puedan sentar. El escenario de una María Corina Machado y un Nicolás Maduro en una misma mesa no era opción de ninguna manera. Sí, total, Andy, total, una muy buena apreciación de lo que estás diciendo, que esa es la actualidad política de Venezuela. En Colombia por lo menos tiene esas posibilidades. Que los acate o no los acate el presidente ya es diferente, pero por lo menos se puede tener la experiencia de quienes ya pasaron por ese cargo, quienes ya tuvieron algunos inconvenientes diplomáticos, algunas dificultades y las terminaron superando. Y estamos en este momento en la actualidad. Gustavo Petro ha sido un hombre muy criticado en ese aspecto. Él siempre ha dicho que él es el que lidera las relaciones internacionales y que de ahí para abajo viene el resto de su gabinete. Es más, Andy, él ha bajado la vara para las personas que están ocupando los cargos ministeriales. Ya no se necesitan profesionales en el cargo. Para relaciones exteriores solo se necesita ser colombiano y ser bachiller. No se necesita una carrera universitaria ni tener un segundo idioma, sino que la verdad nada, ni carrera diplomática, porque él en campaña había dicho que los que estaban en carrera diplomática serían los nuevos embajadores o cónsules de Colombia para poder tener esa posibilidad de recorrido profesional. Lo quitó y en este momento tiene más activistas dentro de su gobierno que personas técnicas, que profesionales que saben sobre esta situación y que pueden solucionar cualquier inconveniente diplomático como el que se presentó con Estados Unidos. Pero en este momento quien está arreglando esta situación es Donald Trump, no es el gobierno colombiano. Donald Trump, con la invitación al presidente Gustavo Petro, es el que le está bajando este nivel del mar a esta confrontación. Y ahí hay que tener mucho cuidado, Sergio, en el tener que darle espacio tan importantes a personas que no están preparadas. Y ojo, no confundamos el meter personas no preparadas en cualquier lado con la inclusión. Es decir, todo excelente con el tema de inclusión, pero para ello hay que prepararse, si no, ya en Venezuela hemos visto lo que ha pasado. Un Nicolás Maduro que estuvo por mucho tiempo cuando no tenía ni siquiera un curso de administración online, ¿me entiendes? Vamos a hablar, Sergio, en este momento sobre el conflicto de Bogotá. ¿Qué ha pasado, este conflicto político allí en Bogotá? Pues te cuento, como lo decíamos el día de ayer, fuego amigo es lo que se está presentando en este momento. Ayer estábamos dando declaraciones del ministro de Justicia, quien estaba diciendo que su teléfono celular estaba interceptado con un software espía y que era directamente desde el gobierno. Él dice que es desde el Ministerio de Defensa. Pues el fuego amigo no termina solo ahí, Andy. También se ha trasladado a dos entidades. Al DAPRE, que es la oficina administrativa de la Presidencia de la República, donde estaba
estaba Angie Rodríguez, la mano derecha de Gustavo Petro, la mujer más poderosa, después de Laura Sarabia, que ya salió de la cercanía del presidente Gustavo Petro en el último momento, y el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Tenían inconvenientes grandísimos. El 6 de enero, Angie Rodríguez, como directora del Departamento de la Presidencia de la República, la parte administrativa, salió en una alocución como si fuera ella una presidenta de Colombia, con todo su gabinete de fondo, no sé si lo recuerdas. Sí, ella diciendo allí que la persecución que se estaba haciendo contra el presidente colombiano era porque él era un líder global, porque su lucha contra el cambio climático, contra conflictos internacionales como el Oriente Medio, él era un líder incalculable y que por eso Donald Trump le estaba haciendo esa persecución. Wow. Y ella dando este mensaje como si fuera la presidenta de la República con todo su gabinete de fondo. En un chat privado, Andy, de la presidencia de Palacio, el director de la UNGRD, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, puso ahí que todos, palabras más, palabras menos, que se veían débiles detrás de la que podía ser la presidenta de Colombia. Eso no le gustó a Angie Rodríguez, quien además es la directora, es la administradora de ese grupo de WhatsApp. Y desde ahí empezó el inconveniente, como diríamos en Colombia, excelente ambiente laboral. Lo eliminó del grupo y esto no le gustó a Carrillo y pues en las últimas horas habló sobre esta situación y sobre estos inconvenientes que hay dentro del gobierno nacional a pocos meses de salir de la presidencia de la República. Esto fue lo que dijo Carlos Carrillo, el director de la UNGRD, sobre esta situación. Nuevamente, fuego amigo dentro de los funcionarios del gobierno Petro. Escuchamos. País. Ya todo el mundo sabe que yo puse una queja ante la Defensoría del Pueblo y también ante el Ministerio de Trabajo en contra de la doctora Angie Rodríguez por lo que considero es acoso laboral. Lo que ella hizo el año pasado pues fue mendaz, pero pues además afecta el funcionamiento de las dos entidades, que es lo que en últimas importa. Aquí esto no se trata de una queja por mis sensibilidades. Yo puedo manejar mis sensibilidades y mis dolores, pero el problema es que esto afecta el desempeño de las entidades y no le queda a un funcionario que tiene, si bien no una superioridad jerárquica, sí una facultad de tutela sobre mi trabajo. La UNGRD está adscrita a la presidencia, mi jefe es el presidente de la República, pero la señora Angie Rodríguez sí tiene una función de tutela que puede ponerle peros a la gestión que yo haga al frente de la entidad, el tiempo pues que el presidente quiera que yo esté al frente de la entidad. Director, ¿usted cree que alguno de los dos, en medio pues, de esa pelea ya cierre de gobierno, salga de su cargo? Pues bueno, yo no tengo apego por el cargo, yo eso lo he dicho 1000 veces. Creo que si yo tuviera alguna intención de atrincherarme en el cargo, pues simplemente guardaría un prudente silencio. Lo que es cierto es que a la señora Angie Rodríguez, el presidente en el pasado ya le pidió la carta de renuncia y por algún motivo no la dio. Uno en este tipo de trabajos es un fusible. Si a uno el presidente le pide la renuncia, uno se va. Uno no puede convertirse en un obstáculo para el gobierno y yo siento que lo que está haciendo la doctora Angie, por ejemplo, la masacre laboral que llevó a cabo en el Fondo de Adaptación este 1 de enero, donde 15 familias se despertaron en la calle sin previo aviso, es algo que va en contravía de eso, en lo que creemos que va en contravía de las instrucciones del presidente y que además le hace daño al gobierno. Yo no tengo ninguna intención de hacerle daño al gobierno, yo creo en un proyecto y le aportaré a ese proyecto mientras el presidente lo considere. ¿Usted conoció? Bien, ahí estábamos escuchando, Sergio, también es contundente lo que declara. Sí, total. Carlos Carrillo siempre ha sido muy crítico de Angie Rodríguez y además que hoy en Colombia nos despertamos con la renuncia de Angie Rodríguez al DAPRE, Andy, a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Lo dio a conocer a través de una publicación en la red social X, donde dice lo siguiente, utilizando la cuenta oficial del DAPRE. Angie Lice Rodríguez Fajardo informa por iniciativa propia y de manera libre y voluntaria presentó renuncia irrevocable al cargo de la directora del DAPRE y secretaria general de la Presidencia de la República. Me voy con la frente en alto y con tranquilidad. Me siento orgullosa de ser una mujer humilde y popular que representó con dignidad y honestidad este cargo en el Estado. Asumiré un nuevo reto como gerente en propiedad del Fondo de Adaptación. Hay que tener en cuenta que ella estaba como gerente encargada del Fondo de Adaptación. Y para contextualizar a nuestros televidentes, el Fondo de Adaptación se creó en Colombia para poder atender los desastres naturales provocados por el cambio climático.
político. ¿De quién depende? Del Ministerio de Hacienda, pero también de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Es decir, que ellos dos, los dos funcionarios que están en pelea, que si no se querían ver, ahora se tendrán que ver muy seguido, o ahora ella estando en este cargo. Pasó de estar en la cumbre más alta de su carrera política, Angie Rodríguez, ahora a tener un cargo de una entidad de segundo o tercer nivel en nuestro país. Sergio, y por último, una persona joven, lo que estábamos viendo en la fotografía es que habla de una Angie que es joven, no pasa de sus 30 años, me equivoco. No te tengo el dato exacto de cuál es la edad de Angie Rodríguez, pero sí se ve una mujer muy joven y que bueno, ha tenido una popularidad por estar cerca al presidente de la República, y además porque en este momento el funcionario que no refute las iniciativas del presidente realmente le ha ido muy bien dentro del gobierno nacional. Eso es lo que busca, y esto era lo que te decía, menos profesionalismo y más activismo. Claro. En eso se ha caracterizado por estos últimos años el gobierno colombiano. Bien, esa historia la conozco, Sergio, pero bueno, ahondaremos en eso más adelante. Voy a seguir recorriendo la información, Sergio, no te quites de allí, tenemos más recorrido en Colombia, así que nos vemos enseguida. Claro que sí, un abrazo, Andy, también a toda nuestra audiencia.